Hola, bienvenidos una vez más a Geekity Pop, el lugar donde encontrarás historias, anécdotas, sucesos, misterios, mitos y leyendas de cualquier tipo y de cualquier lugar. Yo soy Lita y en esta ocasión te contaré acerca de los 4 Hitokiri del Bakumatsu, quienes eran famosos por su gran habilidad en el combate y hasta se dice sobrepasaban a los demás espadachines de su época en habilidad y letalidad. Estos samuráis eran guerreros elite y ampliamente considerados como invencibles por la gente común. Sumerjámonos juntos en esta historia. Los 4 Hitokiri del Bakumatsu, también conocidos como los 4 destajadores del Bakumatsu, fue un término dado a 4 samuráis de la era Bakumatsu en la historia japonesa. Los 4 hombres eran Kawakami Hensai, Kirino Toshiaki, que también era conocido como Nakamura Hanjiro, Tanaka Shinbei y Okada Iso. El periodo del Bakumatsu trajo importantes cambios políticos y sociales a Japón. El viejo sistema de shogunato, instaurado desde el periodo Kamakura, perdía poder ante el emperador y la presión militar extranjera, que obligó a Japón a terminar con su política aislacionista. El país vivía en constante conflicto social, y en este trasfondo surgen 4 figuras. Ellos fueron los antes mencionados Kawakami Hensai, Kirino Toshiaki, Tanaka Shinbei y Okada Iso. La mayoría de ellos provenían del área de Choshu o Satsuma. Se opusieron al shogunato Tokugawa y más tarde apoyarían al emperador Meiji. Estos 4 samuráis eran considerados guerreros de élite. La palabra Hitokiri significa literalmente asesino de hombres o cortador de hombres. Los 4 Hitokiri trabajaban bajo las órdenes de Takeshi Hanpei, un samurái leal al emperador, líder de los legitimistas de Tosa, que pretendían derrocar al shogunato. Los Hitokiri eran los 4 principales asesinos de Isshin Shichi. Este los creó más precisamente porque el gobierno Tokugawa ya había creado un clan de policías asesinos llamados Shishengumi, y así los Hitokiris se enfrentarían a los Shishengumi. Los Hitokiris eran completamente anti-Tokugawa. Ahora conozcamos un poquito de cada uno de estos 4 Hitokiris. Kawakami Hensai. Él fue el más temido, sin duda, de los 4 Hitokiris. Kawakami Hensai nació en 1834, originario de Kumamoto, hijo de Komori Sadosake, servidor del daimyo de Kumamoto. Siendo niño, fue dado en adopción a Kawakami Genbei, otro servidor del daimyo. Desde joven, pulió su habilidad con la espada y entró al servicio del señor de Kumamoto, Hosokawa Narimori. A pesar de que quisieron que se dedicara a una vida monástica, este se decantó por una vida de estudio religioso no practicante y destacaba como alumno en Shiranui Ryu. En dicha escuela tendría como mentor al experto samurái Miyabi Teiso. Fue asignado como guardia en Kioto en 1862, pero debido a los conflictos políticos, resignó de su puesto y se fue a Chosu, donde sirvió como guardaespaldas de Sanjo Sanetomi. Hensai se enfocó en el estudio de la espada y de la estrategia, y su disciplina de combate fue el estilo Furanui Kinjutsu, es decir, relámpago veloz, también conocido como Shiranui Ryu. En cuanto a sus ideales, de muy joven destacó como un enemigo del edicto, conocido como Sakoku, con el que el país quedó aislado del resto del mundo. La manera de combatirlo fue asesinar a los seguidores del shogun. Rara vez se le podía ver enfadado, mostrando increíble frialdad en momentos de tensión y decisión. Se dice que por su constitución física delgada y su pelo largo, se le podía confundir con una mujer o con un niño. Destacaba por tener una personalidad extremadamente fría y calculadora. Los que lo conocieron decían que difícilmente se le podía intuir las emociones, para encontrarse en situaciones al límite. Estas características lo hicieron valedor de leyenda, y su nombre se relacionaba con múltiples asesinatos por todo Edo. Lo sorprendente es que gracias a sus cualidades únicamente se pudo certificar su participación en un solo asesinato, que por otra parte fue de los más famosos en el periodo Bakumatsu. En 1864 pierde a su maestro Miyabi Teiso durante un ataque en Ikedaya por parte del Shinsengumi.
tras lo cual asesina a Sakuman Shosan, un político muy importante y que estaba a favor de la presencia extranjera en tierras niponas. Este asesinato se realizó en Edo, a plena luz del día y ejecutado en un único golpe. Este se convirtió en el único asesinato comprobado de Gensai, aunque se le atribuyeron muchos otros. Este asesinato puso al Meiji con medio pie en el gobierno y fue un gran golpe para el shogunato. Después de este incidente, se retira a Shoshu y se une de las campañas militares contra el régimen Tokugawa, hasta que finalmente es derrotado y capturado por las fuerzas de su antiguo señor, el daimyo de Kumamoto. Durante la restauración Meiji, fue liberado de prisión, cambió su nombre a Takada Genbei e hizo las funciones de un maestro y oficial militar para el dominio de Kumamoto. Después de este periodo, ya cerca del final de la era de los samuráis, Kawakami enseñó la filosofía de los samuráis por un breve tiempo. Sin embargo, sus ideas acerca del aislacionismo contravenían con el nuevo gobierno imperial, quienes lo veían como una amenaza al futuro de la nación. Fue entonces arrestado y acusado de dar asilo a antiguos militantes rebeldes, pero se especula que la verdadera razón de su arresto era lo peligroso que resultaban sus ideas. Fue ejecutado en el cuarto año de la era Meiji en 1871. Kirino Toshiaki. Quizás el menos conocido de todos ellos, y el motivo es que también se hizo llamar Nakamuro Hanjiro. Nació en Kagoshima en 1838. Fue uno de los mejores exponentes del estilo Ko-Jigen-ryu, una rama de alta velocidad del Jigen-ryu. Por su habilidad, se convirtió en brigadier general en los primeros años de la Armada Imperial Japonesa. Durante la Guerra de Boshin, se convirtió en un alto comandante de las fuerzas de Satsume, y fue él quien, como representante del ejército imperial, recibió la petición de entrega de Matsumure Katamori, el señor de Aishu, durante la rendición del castillo Wakamatsu. Después, se unió a las fuerzas de Saigo Takamori contra las fuerzas de Kumamoto. Permaneció al lado de Saigo hasta que fue asesinado al final de la rebelión. Tanaka Shinbei. Nacido en un ambiente rural, fue nombrado samurái tras el asesinato de Lee Naosuke, jefe de la administración del shogunato y jefe del consejo de ancianos de Edo. Este asesinato encendió la violencia en Japón, especialmente en Kioto, donde los asesinatos llegaron a ser comunes. Por su origen humilde, en muchas ocasiones sufrió el desprecio de otros que lo consideraban indigno de poseer el rango de guerrero. La única manera de ganarse el respeto fue mediante asesinatos de élite que muchos otros no se atrevían a realizar. Shinbei fue capturado y llevado a Kioto en 1863 tras hallar su katana en la escena del crimen de un alto funcionario Anenokochi. Se dice que mientras era interrogado pidió ver el arma y cometió seppuku con ella cuando se la entregaron. Okada Iso. De los 4 Hitokiri, Okada Iso fue probablemente el guerrero más hábil en el uso de la katana, y él que en más ocasiones ha sido representado en cine, televisión, anime y manga. Experto en armas desde muy temprana edad, estudió la escuela Takeshi Hanpei. Él y Tanaka Shinbei trabajaron para Takeshi como asesinos políticos, matando a todo aquel que le diera apoyo al shogunato Tokugawa. Se relacionó muy joven con grupos radicales que lo empujaron a su vida como asesino en la ciudad de Kioto. En dicha ciudad, se ganaba la reputación como uno de los asesinos más notables de todo el país, misma que ya no abandonaría hasta su detención y posterior decapitación en la ciudad de Tosa en 1865. Okada era un campesino pobre y sin educación que por sus habilidades y su fuerte espíritu de pelea se distinguió, convirtiéndose en uno de los más temidos de los Hitokiris. Su notoria vida como terrorista ha hecho que, pese a tener una muerte menos honrosa que otros de sus compañeros, siga siendo uno de los guerreros más populares del Bakumatsu. Los 4 guerreros que te he presentado fueron representados en la ficción. Algunos ejemplos son Hitokiri, una película de 1969 dirigida por Hideo Hosha y protagonizada por Shintaro Katsu como Oda Iso y Yuki Mishima como Tanaka Shinbei. También se encuentra la serie manga y anime Rurouni Kenshi, que es sobre un antiguo Hitokiri llamado Himura Kenshin, que se basa en Kawakami Hensai. Kenshin es también conocido como Hitokiri Batosai, es decir, destazador de hombres. En el manga de Hideaki Sorashi, Gintama implica versiones ficticias de 2 de los 4 Hitokiris, particularmente Okada y Kawami. Se establece en una versión alternativa de la era de Bakumatsu del Japón. En el videojuego Señoría, el personaje Hitokiri trata de servir como un héroe pesado de la facción samurái y lucha con un hacha de 2 manos.
En el juego del 2014, Ryu ga Gotoku Ishin, uno de los principales antagonistas tiene características como Okada Iso. La versión remake del 2023, Ishin, también cuenta con Kawakami, Hensai, Tanaka, Shinbei y Nakamura Hanjiro, como antagonistas menores que aparecen en misiones laterales. Finalmente, estos fueron los 4 destazadores del Bakumatsu. Cuéntame, ¿conocías esta historia o alguno de sus protagonistas? Como siempre, te doy las gracias por escucharme y te pido por favor que te suscribas si aún no lo has hecho, le des me gusta, actives la campanita para que te avise cada que suba tu video. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta historia, te agradecería que se la compartieras. Si tienes una sugerencia o petición de video, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.